Nuevamente bienvenido, qué bueno que estás aquí. Quiero que meditemos un poco en la palabra de Dios y quiero que juntos veamos y aprendamos algo más acerca de Jesús, acerca de aquel que es la razón, aquel que es el motivo de la Navidad, ¿ok? La Navidad tiene su razón en él. No sé si te has puesto a pensar. Lamentablemente, a estas alturas el mundo ya, por lo general, la mayoría de la gente se olvida de cuál es el motivo, cuál es la razón de la Navidad. Y en estas fechas hacen y dicen muchas cosas. La mayoría de la gente, lamentablemente, en esta temporada para ellos es sinónimo de fiestas, sinónimo de relajo, sinónimo de desenfreno para muchos, y han dejado de lado completamente a aquel que es el motivo y la razón de la Navidad. Nosotros obviamente como cristianos no debemos, no podemos, y que Dios nos guarde de hacer lo mismo. Que el Señor nos ayude para recordar, no solo en el mes de diciembre, sino día con día, que el Señor nos ayude a recordar a nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así es de que quiero que me acompañen, que veamos en la palabra de Dios algunas cosas más relacionadas con el Hijo de Dios, con Jesús, Jesús el Cristo, como lo hemos visto. Y para esto, vamos nuevamente al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, por favor. Y digo nuevamente porque para los hermanos de la iglesia, ya saben, los últimos domingos hemos estado meditando algunas cosas allí en este libro de Isaías. Hoy quiero que veamos algunas cosas más ahí en el libro de Isaías. Entonces, búsquenlo, por favor. Vamos a ver ahora en el capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53. Ya vimos en su momento, creo que hace 2 semanas más o menos, si no me equivoco, vimos algunos versículos del capítulo 9 de Isaías, ¿recuerdan? Donde se nos habla de la venida o la llegada de aquel niño. Cuando el profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Recuerdan? Así dice la palabra de Dios aquí en el libro de Isaías en el capítulo 9, hablando obviamente de la venida de Jesús, Jesús de Nazaret. Isaías profetizó esto, la venida del Mesías, la venida de Jesús, del Verbo encarnado. Isaías lo profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús allá en Belén de Judea. 700 años, y es simplemente maravilloso, sorprendente cómo esta, junto con todas las otras profecías que leemos en el Antiguo Testamento, se cumplieron al pie de la letra, se cumplieron a la perfección, a su debido momento. Dios cumple lo que promete. Anunció la venida del Mesías, repito, 7 siglos antes de que ocurriera, y ocurrió en el lugar y en el momento indicado por Dios. Así que hemos leído de aquel niño que nació en Belén, aquel niño que nos es nacido, aquel hijo que nos es dado, pero no podemos quedarnos nada más ahí. Estaba yo pensando, en la medida en que cantábamos estas canciones, estaba yo pensando que no podemos quedarnos ahí. Creo que cometeríamos un error serio si únicamente nos enfocamos en el nacimiento de Jesús allá en Belén hace 2000 años, más o menos, más de 2000 años. Si únicamente nos enfocamos en eso, si únicamente ponemos la mirada en aquel acontecimiento que ocurrió en Belén y nada más hablamos o pensamos de aquel niñito que nació en Belén, estamos cometiendo un grave error, porque no termina allí la historia. Hay más, de hecho hay mucho más. Sí, Jesús vino a este mundo en forma humana, sí, nació como nacen todos los bebés de manera natural, nació de una mujer virgen y fue un niño normal, fue un ser humano normal. Pero déjenme insistir en esto, no podemos quedarnos únicamente en eso.
Si no anunciamos, yo creo que eso es parte únicamente del mensaje, pero si no anunciamos el resto del mensaje, hermanos, creo que no tiene sentido. Y repito, estaremos cometiendo un serio error. Tenemos que entonces darnos a la tarea de ver qué más dice la palabra de Dios y anunciar ese mensaje de salvación completo. No quedarnos únicamente en que hace 2000 años nació un niñito allá en Belén y entonces ahora tenemos paz. Sí, es así, sí, Jesús nació, sí, y gracias a Él tenemos paz y hoy vamos a ver algo de eso, pero ahí no termina la cosa. Ese no es todo el mensaje. Si no anunciamos la demás, mira, si no anunciamos el resto del mensaje, podemos seguir cantando canciones navideñas, podemos irnos a Belén en nuestro burrito sabanero, podemos ver los peces cómo beben en el río, pero no pasa nada. Así que vamos a ver qué más dice la palabra de Dios acerca de ese niño que nació en Belén de Judea, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Isaías 53, acompáñame a leerlo, por favor. Vamos a leer del versículo 1 y hasta el versículo 6. Isaías 53, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios entonces aquí por medio de el profeta Isaías, y él escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que dice así la palabra de Dios, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Hasta ahí nada más. Déjenme orar, por favor. De hecho, acompáñenme a orar. Cierren sus ojos ahí en su lugar. Vamos a pedir la bendición de Dios para este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos leer acerca de ti y acerca de tu amado Hijo Cristo Jesús, a quien tú enviaste a este mundo por amor a nosotros, como propiciación, como sacrificio, como ofrenda por nuestros pecados. Gracias te damos, Padre, porque de no haber sido así, Señor, nosotros estaríamos en una situación completamente distinta a la que estamos ahora. Gracias, Padre, porque tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tuviste compasión de nosotros. Gracias porque mostraste tu gracia, tu misericordia para con nosotros en la persona de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Gracias porque Él estuvo dispuesto a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque Él estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, a tomar forma de siervo, y estando en esa condición, dice tu palabra, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por su sacrificio, porque su sacrificio fue y es más que suficiente, completo, para que ahora nosotros podamos tener por medio de Él el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, porque todo esto tú lo has hecho posible. Gracias, Padre, porque no nos dejaste en la condición en la que estábamos. Cuando estábamos lejos de ti,
Cuando nos habíamos apartado de tus caminos para seguir nuestros caminos, tú saliste a buscarnos y nos encontraste. Y cuando nos encontraste, tuviste misericordia de nosotros. Tuviste compasión de nosotros. Gracias. Gracias, Padre, porque el castigo que nosotros merecemos lo recibió nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias porque Él llevó nuestros pecados. Gracias porque Él llevó nuestros dolores. Gracias, Padre, porque en Él y solo en Él, ahora nosotros tenemos paz para contigo. En Él y solo en Él podemos ser reconciliados contigo, Señor. Gracias, porque todo esto es de ti y es por ti y es para ti. Por tanto, Señor, a ti y solo a ti sea la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Oramos entonces en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús y te rogamos bendición para este tiempo. Una vez más, Padre, te ruego, habla nuestras vidas. Una vez más, Señor, te ruego también, muévete en este momento en cada una de las personas y de los corazones de quienes están aquí escuchando tu palabra, Señor, y obra como solo tú puedes hacerlo, sobre todo en aquellos que aún no se han reconciliado contigo, en aquellos que aún no han nacido de nuevo, en aquellos que aún no han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y no se han rendido a Él. Te rogamos pues, Padre, por este momento y te damos gracias por tu palabra y lo hacemos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Algunos le llaman al libro de Isaías el quinto evangelio. Algunos otros dicen que este capítulo 53 de Isaías es un resumen del evangelio, con lo cual yo estoy de acuerdo. Es fácil darse cuenta y ver el evangelio aquí en este capítulo 53 de Isaías. Por cierto, te recomiendo que lo leas, pero no solo que lo leas, te recomiendo que lo estudies, que medites en él y que te maravilles al leer todas estas verdades preciosas que la palabra de Dios nos dice aquí en este pasaje de la Escritura. En estos versículos que hemos leído aparece un pronombre. Y el pronombre es nosotros. ¿Te diste cuenta cuántas veces aparece esa palabra nosotros? Nosotros, 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 nosotros. O nuestros, o nuestras, haciendo referencia a un grupo de personas. Es fácil darse cuenta de esto aquí en estos versículos que hemos leído. La pregunta es, y quiero hacerlo, porque quiero que ustedes vayan entendiendo junto conmigo. La pregunta es, ¿quiénes hablan? No es únicamente una persona que habla. Porque está escrito en plural, repito, aparece nosotros, nuestros, nuestras, nosotros. La pregunta es, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quién habla allí? Y bueno, mira, para no hacerla muy larga y para ahorrar tiempo también, espero no tardarme mucho el día de hoy, quienes están hablando allí es esos nosotros de los que leemos en todos estos versículos del capítulo 53, es la nación de Israel. Mira, va a llegar un momento en el futuro, esto todavía no ocurre, pero va a llegar un día en el futuro en el que la nación de Israel, Israel en general como nación, reconocerá y confesará su terrible pecado de haber rechazado al Mesías. Jesús, el Mesías, vino de los judíos, de Israel. Y cuando vino a este mundo, vino en primer lugar a ellos, a su pueblo, a Israel, a los judíos. Comenzamos leyendo hace rato con Sergio, comenzamos leyendo unos versículos del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, ¿recuerdas? Y hablando de él, hablando de la palabra, del verbo encarnado, allí el apóstol Juan dice que él, Jesús, vino a los suyos, es decir, vino a la nación judía, a Israel, y ellos, Israel, la nación judía, los suyos, no lo recibieron, lo rechazaron, no creyeron en él.
Hasta la fecha, Israel como nación no reconoce a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Pero va a llegar el día en que ellos reconozcan, Israel como nación reconozca y confiese su terrible pecado de haber rechazado al Mesías. En ese día ellos dirán esto que hemos leído. Por ejemplo, miren, aquí en el versículo 3, en la segunda parte dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y al principio de ese mismo versículo, en el 3, dice, fue despreciado y rechazado. Despreciado y rechazado. Su propia nación, su propio pueblo, incluso su propia familia, lo despreció y lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que quienes están hablando aquí es la nación de Israel, que repito, llegará el día en que Israel reconocerá a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Un día Israel reconocerá esto. Reconocerán que Jesús es realmente el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Pero también en ese día ellos reconocerán la inocencia de Jesús, pero también reconocerán la culpa de ellos, su pecado. Van a reconocer que Jesús realmente era inocente, sin pecado, sin culpa, pero al mismo tiempo reconocerán su propio pecado como seres humanos, como nación. Hablando al pueblo de Israel también, el Señor, mira, busca allí en tu Biblia el libro de Jeremías. Jeremías está después de Isaías. No, perdón, no es Jeremías, es Zacarías. Me estaba yo confundiendo. Vamos a ver Zacarías. Está más adelante. En el capítulo 12, de Zacarías, capítulo 12 y versículo 10. Mira cómo le dice el Señor al pueblo de Israel, hablando de algo que sucederá en el futuro. Esto aún no sucede, pero va a suceder. Dice Zacarías 12, versículo 10, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David. ¿Te fijas? La familia de David, la nación de Israel, y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí. Es Dios el que está hablando y dice, me mirarán a mí, y mira cómo dice enseguida, a quién atravesaron o a quién traspasaron. ¿Ah? Así que dice el Señor, hablando de la nación de Israel, ellos me mirarán a mí, a quién traspasaron o a quién atravesaron. Va a llegar el día entonces en que la nación de Israel reconozca que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Regresen a Isaías, por favor, capítulo 53. Así que vemos en estos versículos, vemos a Israel admitiendo su culpa y reconociendo que el concepto que ellos tenían acerca de Jesús estaba equivocado. La idea que ellos tenían acerca del Mesías estaba equivocado. Vemos aquí a la nación de Israel admitiendo su culpa, admitiendo su error, admitiendo su equivocación, admitiendo su pecado. Ellos estaban equivocados con relación al Mesías. Versículo 4, mira, estamos en el capítulo 53, versículo 4. Déjame leer primero la segunda parte de ahí del versículo 4. Dicen, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. ¿Te fijas la idea que ellos tenían, que Israel tenía acerca de Jesús? Cuando lo vieron morir en la cruz, cuando lo vieron sufrir,
allí rumbo al Calvario, ellos pensaron que lo que le estaba pasando a Jesús era a causa de sus propios pecados. Pensaron que Dios mismo lo estaba castigando a él a causa de sus propios pecados, como dice allí este versículo que ya leímos. Dice, pensamos. Pensamos que lo que estaba él viviendo, sufriendo, era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y miren, si leemos ya la primera parte del versículo 4, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Te fijas? De pronto, Israel comprende su pecado. De pronto, la nación de Israel comprende su error, su equivocación. De pronto se dan cuenta de la realidad de las cosas. Jesús es quien dijo que era. Jesús era inocente y ellos eran los culpables. Más aún, Jesús murió en lugar de ellos. Jesús murió por la culpa de ellos. Y yo imagino a la nación de Israel diciendo, ahora nos damos cuenta de que no era así. No era como nosotros creíamos. No era como nosotros pensábamos. No era así. Ahora nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Ahora nos damos cuenta de nuestro terrible pecado. Él era inocente. Él era quien dijo ser. Él era el Mesías anunciado por los profetas. Él era el Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo encarnado. Y Él, Dios, el Verbo encarnado, dice, Él llevó nuestras debilidades, Él cargó nuestros dolores. Él. Nuestras debilidades, y esa palabra debilidades también se puede traducir como enfermedades. De hecho, creo que la Reina Valera lo traduce así. Y nuestros dolores. ¿Te fijas? En Él fueron puestas. Él cargó, él llevó. La idea es que Él los tomó, los puso sobre sí y los llevó. Él llevó, cargó nuestras debilidades y nuestros dolores. Y por cierto, cuando habla de debilidades y dolores, no se refiere tanto al aspecto físico. ¿Ah? Cuando habla de enfermedades o debilidades y dolores, son debilidades y dolores relacionados con el pecado. El pecado. El pecado en este caso de la nación de Israel y el pecado del ser humano en general. Son debilidades o enfermedades que en algunos casos sí pueden ser consecuencias externas a causa del pecado, o dolores también que pueden ser consecuencias internas a causa del pecado. Mira, esto nos enseña algo. El pecado, desde que el pecado entró en el mundo, y eso lo vemos allá en la Biblia desde el principio, en Génesis 3, el pecado ha afectado todo nuestro ser. El pecado ha afectado todas las áreas y todos los aspectos de la vida del ser humano. El pecado, repito, ha afectado nuestro ser, tanto físicamente como emocionalmente y, sobre todo, espiritualmente. Una de las consecuencias del pecado sobre el ser humano es precisamente las enfermedades, los dolores. Nos enfermamos, nos debilitamos, morimos físicamente como una consecuencia de la maldición del pecado. Esto es a causa del pecado. Romanos, el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, o con el pecado, la muerte. ¿Te fijas? El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por medio de qué hombre? Adán. Y con el pecado, dice el apóstol Pablo allí en su carta a los romanos, con el pecado vino también la muerte. No solo la muerte espiritual, sino también la muerte física.
A partir de la caída, allá en Génesis 3, el ser humano se cansa, el ser humano se enferma, el ser humano se debilita, el ser humano muere físicamente. Ahora mira, el punto aquí es que Jesús cargó con nuestras debilidades y nuestros dolores. En otras palabras, como ya lo mencioné, Él llevó y sufrió sobre sí las consecuencias de nuestro pecado. Repito, porque este es el punto de estos versículos, de este pasaje. De hecho, este es el corazón de Isaías 53. El punto es que Cristo llevó nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestras enfermedades. El punto es que Él llevó sobre sí mismo y sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Él, que nunca cometió pecado, dice la Biblia, Él sufrió las consecuencias de nuestro pecado, de tu pecado y de mi pecado. Siendo inocente, Él sufrió las consecuencias, Él sufrió el castigo por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Por eso, por ejemplo, en el versículo 3, se le llama hombre de dolores. Mira cómo dice en el versículo 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. A Jesús se le llama así, hombre de dolores, porque Él llevó nuestros dolores, porque Él llevó nuestras debilidades, porque Él sufrió sobre sí mismo las consecuencias de nuestros pecados. Y esto es algo que leemos no solo aquí en el Antiguo Testamento, sino también lo leemos en la palabra de Dios, también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Te fijas? Él, Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, dice que Él, Jesús, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Te fijas? Así que vemos a la nación de Israel reconociendo su culpa, confesando su pecado, confesando su error, su equivocación. De alguna manera diciendo, nosotros nos equivocamos respecto a Jesús. Creímos que Él sufrió por su propio pecado, lo despreciamos y lo rechazamos. Creímos que Dios lo trató así por sus propios pecados. Creímos que Él sufrió así porque lo merecía. Pero ahora vemos que no fue así. Ahora vemos que estábamos completamente equivocados. ¿Te fijas? La opinión que ellos tenían acerca de Jesús, el Mesías, cambió, dio un giro de 180 grados. En su momento, cuando Jesús estuvo entre ellos, ellos lo despreciaron y lo rechazaron. La idea es que lo pesaron y para ellos Jesús no valía absolutamente nada. Nada. Simple y sencillamente lo despreciaron. Pero vemos aquí ahora a la nación de Israel con una opinión distinta en cuanto al Mesías. Ahora ya no piensan lo mismo. Ahora ya no piensan lo que pensaban antes. Ahora reconocen que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. Jesús es quien dijo ser. Jesús era inocente, pero lo que es más, ahora ellos reconocen que Jesús, siendo inocente, siendo sin culpa, siendo sin pecado, Él fue a la cruz como una oveja que va al matadero, en silencio, enmudecido, y fue a la cruz cargando el pecado de todos ellos. Su opinión cambió. La opinión que ellos tenían acerca de Jesús cambió. Déjenme decirles algo y quiero dirigirme sobre todo a aquellos que aún no tienen la bendición de ser cristianos o de estar en Cristo. Mira, yo no sé cuál sea la opinión que tú tienes acerca de Jesús.
A lo mejor en tu mente o en tu corazón la idea que tú tienes o el pensamiento que tú tienes acerca de Jesús es que, bueno, Él sí fue un buen hombre únicamente que hizo y enseñó muchas cosas buenas y nada más. Sea cual sea la opinión que tú tengas acerca de Jesús, déjame decirte una cosa, tienes que cambiar esa opinión que tienes acerca de Jesús. Si todavía no lo reconoces como Señor y Salvador, si no lo reconoces como que Él es aquel a quien Dios el Padre envió para perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, tienes que cambiar esa opinión que tienes acerca de Jesús. Dicho de otra manera, para ser salvo, y mira, ese es el mensaje que queremos que te lleves el día de hoy, la buena noticia de que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna, hay salvación, pero para ser salvo tienes que tener una opinión correcta acerca de Jesús. Si hasta ahora la opinión que tienes acerca de Jesús es una opinión incorrecta, lo que te animo, lo que te exhorto a que hagas es a que cambies esa opinión acerca de Jesús. Pero no solo tienes que cambiar tu opinión acerca de Jesús, tienes que cambiar también tu opinión acerca de ti mismo, tal como lo hizo la nación de Israel. Ellos cambiaron su opinión acerca de Jesús, pero también cambiaron la opinión que tenían acerca de sí mismos. Llegó el momento, los vemos aquí reconociendo que ellos, los vemos a ellos reconociendo que Jesús era quien dijo ser, pero también llegó el momento en que ellos reconocieron que estaban en un error, estaban equivocados. Ellos dicen, se fijaron en uno de los versículos que leímos, dice, todos nosotros nos desviamos como ovejas, dejamos los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Así que para que alguien sea salvo, tiene que tener una opinión correcta acerca de Cristo Jesús, pero también tiene que tener una opinión correcta acerca de sí mismo. Y lo mejor que puedes hacer, y lo que te recomiendo, te pido, te ruego que hagas, es a que medites en esto y a que formes en tu corazón, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la palabra de Dios, que formes en tu mente y en tu corazón una opinión correcta acerca de Cristo y acerca de ti mismo. Como lo vemos que hizo la nación de Israel. Ellos, llegó el momento en que dicen, estamos mal, estamos bien mal, estamos equivocados con respecto a Jesús. Él es el justo. Él es el justo. Nosotros somos injustos. Y mira, te recomiendo que lo hagas tú mismo también personalmente, si es que no lo has hecho. Medita. Y tienes que llegar a la conclusión que estoy mencionando y decir, es cierto, Él es el justo. Yo soy injusto. Él es inocente. Yo soy culpable. Él es bueno. Y yo soy malo. Él es santo. Yo soy pecador. Él es el Salvador, yo estoy perdido, yo me he desviado, he andado por mi propio camino como oveja y necesito que Él, que es el Salvador, me salve. Y dice entonces en el versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Quiero que notes ahora lo que sufrió Cristo Jesús aquí en el mundo. Dice nuevamente que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y luego dice fue aplastado por nuestros pecados y enseguida dice fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y al final del versículo 5 dice fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Te fijas? Traspasado, aplastado, golpeado, azotado. Lo que Él sufrió, lo que Él vivió, lo que Él tuvo que sufrir por el bien de nosotros. Traspasado. Allí en la cruz Él fue traspasado, sus manos
y sus pies fueron traspasados por clavos, su costado traspasado por una lanza, traspasado por nuestras rebeliones, por nuestras culpas. Él fue aplastado, y la idea de esa palabra es que Él fue molido, Él fue pulverizado por nuestros pecados. O, dicho de otra manera, a causa de nuestros pecados. Molido, por cierto, esto es lo que recordamos cada vez que participamos de la cena del Señor, cada vez que comemos el pan. Recordamos eso, que Él, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Él fue molido por nuestros pecados. Él fue golpeado, dice también allí la palabra de Dios, golpeado. Otra palabra que se puede utilizar también allí es flagelado, flagelado. Esa es la idea en el original. Fue golpeado con el flagelo romano, es el látigo largo, que en la punta tenía varias puntas que al final tenían o pedazos de plomo o pedazos de metal o de hueso, que a la hora de golpear el cuerpo humano y jalarlo, arrancaban pedazos de piel o de carne. Él fue flagelado, golpeado, para que nosotros estuviéramos en paz. Él fue, dice también, azotado. Para que pudiéramos ser sanados. La idea de todas estas palabras, cuando dice que fue traspasado, aplastado, golpeado, azotado, la idea es que fue, y así fue brutalmente asesinado. Eso fue lo que Él sufrió. Y no por sus pecados, sino por nuestros pecados, por nuestra culpa. ¿Te fijas? Esto debe darnos una idea de la seriedad y la gravedad del pecado. ¿Ah? La seriedad y la gravedad del pecado, de tu pecado y de mi pecado. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a ese sufrimiento. Tus pecados y los míos. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a sufrir esa terrible muerte, ese terrible castigo. Todos nosotros, dice nuevamente el versículo 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. El ser humano tiene que llegar a la conclusión de eso. Mi vida está mal, me he desviado, he estado viviendo todo este tiempo como oveja descarriada, perdida. He abandonado los caminos de Dios y he hecho de mi vida como yo he querido. He dejado los caminos de Dios para seguir mis propios caminos. Y recuerda, dice la Biblia y en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Terrible, ¿eh? Terrible, porque el ser humano en general está en esa condición, viviendo su vida por sus propios caminos, por donde él piensa o considera que es lo mejor para él, para su vida. Y dice la Biblia nuevamente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, nosotros nos desviamos, nos descarriamos, pero gracias a Dios que no nos dejó en esa condición. Él salió a buscarnos y nos encontró. Dice la segunda parte del versículo 6, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y esto nos recuerda y nos habla nuevamente de la soberanía de Dios. ¿A qué me refiero? Mira, la muerte de Jesús fue soberanamente planeada por Dios. Dios así lo dispuso desde antes de la fundación del mundo. Dios lo dispuso así, que su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre y viniera a este mundo y Él cargara con los pecados de muchos. Y Él sufriera una muerte terrible
por los pecados de muchos, para el bien de muchos. Ese era el plan de Dios. ¿Recuerdan? Lo leíamos también, creo que el domingo pasado, en el versículo 10, allí mismo en ese capítulo, mira, en el versículo 10 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿A quién? A Jesús, a su Hijo. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Repito, Dios así lo planeó de manera soberana desde antes de la fundación del mundo. Así estaba establecido. Y gracias a Dios por eso. Porque de no haber sido así, nosotros todavía estaríamos perdidos. Todavía estaríamos en condenación. Ahora, ¿para qué todo esto? Ya comenté yo algunas cosas, pero nuevamente quiero preguntar, ¿para qué? Porque dice que Dios, al final del versículo 6, dice que el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Y bueno, el pasaje nos da la respuesta nuevamente en el versículo 5. Otra vez, déjenme leerlo y mencionar algo. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado, y aquí viene, mira, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Te fijas la razón? ¿El para qué? Para que estuviéramos o tuviéramos paz y para que pudiéramos ser sanados. Primero, dice, para que nosotros estuviéramos en paz, para que ahora nosotros podamos experimentar el shalom de Dios, la paz de Dios, que nos es dada por medio de Cristo. Pero la idea principal es que Él sufrió todo esto para que ahora nosotros estuviéramos en paz con Dios, principalmente, con Dios. Porque recuerda que la palabra de Dios enseña que a causa del pecado el ser humano está enemistado con Dios. O dicho de otra manera, Dios está enemistado con el ser humano a causa de su pecado. Esa es la condición del ser humano en general. Pero Cristo, el Hijo de Dios, fue traspasado, fue aplastado, fue golpeado, fue azotado, para que nosotros estuviéramos en paz. ¿En paz con quién? En paz con Dios. Otra vez, el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Te fijas? Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En ese mismo pasaje el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Así que Cristo, nuevamente repito, fue traspasado, fue aplastado, fue golpeado, fue azotado para que nosotros estuviéramos en primer lugar y principalmente en paz con Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros podemos estar en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no. Gracias a lo que Cristo hizo. Pero también, gracias a Cristo, también podemos tener paz unos con otros. Una de las consecuencias del pecado son los pleitos, las guerras y todas esas cosas similares. El sacrificio de Cristo hizo posible que ahora podamos estar en paz también unos con otros. Podemos tener paz unos con otros. Así que mira, hablando de que Cristo padeció esto para que estuviéramos en paz con Dios, déjame mencionar esto. Mira, en este asunto es una de dos, no hay términos medios, es una o es otra. O estamos en paz con Dios o estamos en guerra con Dios. No hay de otra manera, y déjame decirlo más personalmente, o estás en paz con Dios o estás en guerra con Dios.
O estás en una relación de paz con Dios, o estás enemistado con Dios, con todo lo que eso implica. No hay términos medios. Así que la pregunta para ti es esta. ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿O todavía estás enemistado con Dios? Si todavía estás enemistado con Dios, bueno, déjame decirte la buena noticia. La buena noticia es que por medio de Cristo, gracias a Cristo, tú puedes reconciliarte con Dios. Y tengo que decir esto también. La reconciliación del pecador con Dios solo es posible por medio de Jesús. No hay otra manera. No hay otra vía. No hay otro camino. Repito, la reconciliación del pecador con Dios solo es posible por medio de Jesús. ¿Por qué? Otra vez, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Te fijas? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La única manera de que el ser humano pecador pueda reconciliarse con Dios es por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera. Pero dice el pasaje que Jesús sufrió todo lo que sufrió también para que pudiéramos ser sanados, para que tuviéramos paz y para que pudiéramos ser sanados. Y entonces la pregunta es, ¿sanados de qué? ¿Sanados de qué? A lo mejor alguien dirá, ¿y yo sanado de qué? Yo estoy bien sanito. Bueno, la palabra de Dios también nos ayuda para entender esto. Mira lo que el Señor mismo le dice a la nación de Israel, aquí mismo en Isaías, pero en el capítulo 1. Eso nos va a ayudar a entender a qué se refiere esto que estamos mencionando. En Isaías, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 2, Isaías 1, 2 y hasta el 6. Ve cómo les dice el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel. Les dice, versículo 2, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Y aquí viene, mira, qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el pecado, con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Te fijas? Y eso es lo que Israel como nación hizo para con Dios. Pero no es todo. Mira cómo dice el versículo 5. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. ¿Te fijas? Israel como nación estaba enferma espiritualmente a causa de su pecado. ¿Te fijas? Por eso, más adelante en el pasaje que estamos viendo, dice, hablando de Jesús, que Él padeció lo que padeció, dice, para que pudiéramos ser sanados. Para que Israel como nación pudiera ser sanados. Y para que también el ser humano en general pueda ser sanado. No de una enfermedad física, sino sanado del mal causado por su pecado. Sanado del mal causado por el pecado. Hermanos, el pecado ha infectado y ha enfermado la vida y cada aspecto de la vida del ser humano, como lo comentaba hace un rato. El ser humano está enfermo a causa de su pecado y no necesitamos más que echar un vistazo a nuestro alrededor y ver la vida de las personas a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo terrible que andan
a causa del pecado. Ese es el mal, mira, que por la gracia de Dios, es el mal que algunos, por la gracia de Dios, hemos sido ya sanados, por la gracia de Dios, el mal del pecado. Pero ese es el mal también que otros todavía no son sanados, pero que pueden ser sanados por la gracia de Dios. Así que mira, la paz y la sanidad de la que estamos leyendo y hablando son nuestras gracias a Cristo Jesús. Gracias a Él, a su sacrificio, a lo que Él hizo por nosotros. Él nunca hizo nada malo, dice la Biblia. Es más, si ven nuevamente en el capítulo 53, dice en el versículo 9 que Él nunca hizo nada malo. En el versículo 8 dice que Él fue condenado injustamente. En el versículo 3 dice que Él fue despreciado y rechazado. En el versículo 7 dice que Él fue oprimido y tratado con crueldad. Y como ya lo vimos, en el versículo 5, Él fue traspasado, aplastado, golpeado, azotado, para que nosotros ahora podamos estar en paz con Dios y podamos ser sanados. ¿Te fijas? Esa es la otra parte del mensaje. Como comentaba yo al principio, no podemos quedarnos nada más en la parte de aquel bebecito que nació en Belén y todo muy bonito, muy hermoso, y ya no. Tenemos que ver y tenemos que anunciar también la otra parte de esto, la otra parte de la historia. Ese bebé creció, ese bebé se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo esto por nosotros, por nosotros. Así que este es un mensaje de Navidad completo. Todos aquellos mensajes de Navidad que nada más hablan del nacimiento de Jesús son mensajes incompletos. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en su carta a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo, sí, hasta ahí va bien, pero dice, y a este crucificado, ¿te fijas? Predicamos a Cristo y a este crucificado. No podemos quedarnos nada más en predicar a Cristo. Hay muchos que hablan de Cristo, muchos, aún aquellos que no son cristianos. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje completo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y para eso era necesario que Él padeciera lo que ya vimos que padeció. Para eso era necesario que Él fuera a la cruz. Y allí en la cruz cargar nuestros pecados y allí en la cruz recibir el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Así que ese es el mensaje, la buena noticia para esta temporada. Dios en el momento preciso envió a su Hijo al mundo para solucionar lo que el mundo nunca jamás ha podido, ni puede, ni podrá solucionar a causa de su necedad, a causa de su rebeldía, a causa de su pecado. El ser humano está perdido a causa de su pecado, perdido, extraviado, como leímos en uno de los versículos. Y a causa de su pecado, el ser humano ha ofendido, está ofendiendo y seguirá ofendiendo a Dios con sus pecados. Pero mira lo maravilloso, que Dios, quien es el ofendido, Él entregó a su Hijo para que nosotros que lo ofendimos a Él, entonces podamos estar en paz con Él. ¿Te fijas? Él es el ofendido y Él hizo lo necesario para que ahora sea posible la reconciliación entre Él y nosotros. Dios, quien es el ofendido, se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. Y vivió, estando en la condición de hombre, Él vivió la vida perfecta, que ni tú ni yo no podíamos ni queríamos vivir. Y se humilló y fue a la cruz, no por sus pecados, sino por nuestros pecados, no por su culpa, sino por nuestra culpa.
Así que mira, Dios, quien es el ofendido, Él ha establecido los términos para que los pecadores se reconcilien con Él. Él lo planeó así desde antes de la fundación del mundo, y Él, en su soberanía, Él ha establecido los términos, las condiciones para que los pecadores se reconcilien con Él. Y sabes una cosa, nadie, óyelo bien, nadie tiene el derecho de poner los términos o las condiciones para acercarse a Dios y reconciliarse con Él. Y comento esto porque me ha tocado escuchar a muchas personas que me dicen, bueno, yo busco a Dios a mi manera. Yo me acerco a Dios a mi manera. No, no es a tu manera. Es a la manera de Dios. Y si no es a la manera de Dios, jamás, óyelo bien, jamás podrás acercarte a Él ni reconciliarte con Él. Es como Dios dice, no como nosotros decimos. Así que el anuncio, el mensaje para nosotros, aquí está la buena noticia. Dios envió al mundo a su Hijo amado, su único Hijo, y lo envió para beneficio de nosotros, para nuestra bendición. Así que la pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué harás con esto? A lo mejor ibas a seguir, aunque no lo digas con la boca, a lo mejor ibas a seguir con la misma actitud que tuvo la nación de Israel para con Jesús, despreciándolo, menospreciándolo, rechazándolo. O puedes cambiar y puedes humillarte delante de Él y reconocer que Él es quien dice ser, reconocer que Él es el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, y humillarte delante de Él, reconociéndole como Señor y como Salvador, y clamando a Él para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Y obviamente yo te recomiendo que hagas eso, hazlo, no te demores, no tardes, porque no sabes si mañana vas a estar vivo. La vida no la tenemos garantizada, y puede ser que mañana ya sea muy tarde para ti. Bien, vamos a continuar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a